Hola a todas las personas que están incorporándose a este espacio de nuestro webinar, Herramientas para la Evaluación de la Participación en Niñas y Niñas con Parálisis Cerebral. Estamos a punto de iniciar nuestro webinar organizado por la Academia de Desarrollo Infantil y Discapacidad de América Latina, ALDID. eh, y hoy tendremos expositores de lujo que nos permitirán compartir buenas prácticas. En un segundo vamos a iniciar, estamos permitiendo el ingreso a las últimas personas para que puedan estar con nosotros desde este inicio de nuestro webinar. Y buenas tardes, saludos desde Costa Rica. Mi nombre es Eric Valdelomar. Tengo la oportunidad de representar a la Junta Directiva de la Academia Latinoamericana de Desarrollo Infantil y Discapacidad, ALDID. El día de hoy es un honor estar con ustedes para traerles este tema de buenas prácticas que ha trabajado con mucho amor y con mucho profesionalismo nuestra amiga Egmar Longo, que ahorita la va a presentar nuestro colega Hércules. Voy a dar algunas instrucciones para las personas que nos acompañan el día de hoy. Durante la presentación de la doctora Egmar, vamos a mantener los micrófonos apagados. En un momento vamos a habilitar cámara para aquellos que quieran compartir su cámara. Antes de eso voy a presentarles quién va a ser nuestro moderador, el doctor Hércules, quien va a dirigir las preguntas, va a moderar el tiempo de presentación y va a dirigir las preguntas que ustedes puedan realizar a través de dos formas. Una de ellas a través del chat, en donde ustedes pueden escribir consultas o comentarios que quieran hacer a la doctora Longo, o después de la presentación de Egmar, vamos a habilitar los micrófonos a participantes para que puedan hacer su consulta en vivo. Entonces, para no atrasar y dar bienvenida a amigos que nos acompañan desde Brasil y amigos que nos acompañan también a lo largo de todo Iberoamérica, voy a dar paso al doctor Hércules Leite. Él es profesor en fisioterapia, graduado de la Universidad Federal de Minas Gerais. Además de eso, posee un doctorado en ciencias del movimiento, en kinesiología, de la Universidad de Sydney, Australia, y actualmente es docente del Departamento de Kinesiología de la Universidad Federal de Minas Gerais. Es experto en el área de neuropediatría y es acreditado también en diferentes buenas prácticas y procesos en la detección temprana de parálisis cerebral. Hércules, es un gusto tenerte el día de hoy. Muchas gracias por ser parte de esta invitación del grupo de trabajo de parálisis cerebral de la Academia Latinoamericana de Desarrollo Infantil y liderar este webinar que esperamos que sea de mucho provecho para todos los profesionales, familiares y personas que nos acompañan el día de hoy. Hércules, te paso la palabra. Bienvenido. Hola, buenas tardes y noches. Gracias, Eric, por la presentación. Entonces, les doy a todos una bienvenida también. Es un gusto estar aquí con todos. Entonces, primero, déjame introducir nuestra ponente, la doctora Egmar Longo, y mi amiga también. Egmar Longo es fisioterapeuta, profesora e investigadora en la Universidad Federal de Paraíba, en Brasil. Doctorado em discapacidade por la Universidade de Salamanca, Espanha, com instância em la Utrecht Medical University, Holanda. Prêmio extraordinário de doctorado por la USAL. Foi também professora visitante en el National Institutes of Health, NIH, nos Estados Unidos. E hoje investiga sobre modelos de reabilitación centrados en el contexto y participación de niños con discapacidad. Es también miembro del Comité de Mejores Prácticas de la Alianza Internacional de Academias de Discapacidad Infantil, IAACD. El título de nuestro webinar
Es herramientas para la evaluación de la participación en niños y niñas con parálisis cerebral. Entonces, Egmar, empiezas cuando quieres. Muchas gracias. Buenas noches para el público de Sudamérica. Buenas tardes para el público de Costa Rica. Es un honor estar aquí presentando un poco del tema que tanto me apasiona, que es evaluar o intervenir para mejorar la participación. Hoy concretamente nos vamos a detener en la parálisis cerebral. Muchas gracias, Aldir, por la invitación. Muchísimas gracias, Hércules, por moderar este webinar. Bueno, pues como ha dicho un poco Hércules, pues he estado trabajando en temas de participación desde mi doctorado y a lo largo de estos más de 10 años me dediqué a trabajar especialmente con la traducción y validación de herramientas para valorar la participación. Concretamente, mi tesis trató de validar en España, ¿no? Para la población de España, el CAP, que es una de las herramientas que vamos a conocer hoy. También he contribuido para la traducción y validación de la versión española del ESEC, que es una herramienta que mide el ambiente de niños con parálisis cerebral. Ya en Brasil, estoy junto com um equipo maravilhoso, trabalhando com a tradução e validação de ferramentas como a Pense e a YCPen. E também me gusta muito o abordaje qualitativo para compreender de uma maneira mais profundizada a participação de niños com discapacidade, pois he levado a cabo alguns estudos com grupos focales e mais recentemente hemos estado trabajando con el Photovoice, que también les voy a presentar un poquito. Antes de empezar con las herramientas, ¿por qué de hecho en los últimos años, especialmente en la última década, tanto se habla acerca de participación? ¿Por qué importa valorar, por qué importa intervenir para mejorar la participación de niños con parálisis cerebral? La OMS ya ha dicho, ¿no? Y ya ha publicado desde hace algunos años que la participación ha de ser el resultado final para todas las intervenciones en rehabilitación. ¿Por qué? Porque si el niño tiene buenos resultados de participación, también va a tener buenos resultados de salud. También sabemos que la participación, cuando el niño está involucrado em atividades de seu interesse, isso melhora sua interação social, não, com seus companheiros, melhoram suas amistades. E nestas atividades que são atrativas para eles, adquirem conhecimentos, expressam criatividade, determinam propósito da vida e também ganham autoestima, têm melhores resultados em termos de autopercepção. E, claro, todo isso vai valorando, não? E vai construindo um sentido de identidade mais positivo para a vida adulta. Então, em 2001, a Organização Mundial de la Salud, quando publica a CIF, não? Que é a Classificação Internacional de Funcionalidade, pues define a participação como o hecho de involucrar-se em situações significativas que para niños pode ser participar em atividades em el hogar, em la escola e em la comunidade. Esse conceito sempre ha generado muitos problemas, especialmente a la hora de trasladar a informação, ou seja, a teoria para a prática, porque resultava um conceito muito amplo para operacionalizá-lo. Então, desde 2017, um grupo de Austrália empieza a publicar resultados de estudos teóricos que avançam no sentido de compreender de uma maneira mais profundizada o conceito participação.
El grupo de Cristina Imes propone la comprensión de la participación desde una familia de constructos que tiene dos aspectos, ¿no? Esta familia de constructos tiene la asistencia, que sería nada más como el aspecto objetivo de la participación o el hecho de estar allí, y el hecho de involucrarse, que es el aspecto más subjetivo y más difícil de valorar dentro de la familia de los constructos. Entonces, tenemos el aspecto objetivo de la participación, que es la asistencia, y el acto de involucrarse, que sería el aspecto más subjetivo del constructo participación. Pues nos interesa compreender de una manera más detenida el aspecto subjetivo de la participación, que es el hecho de involucrarse, porque aquí está la clave para profundizar la valoración y también en términos de intervención para la participación. El hecho de involucrarse desde la perspectiva de la familia de los constructos tiene más bien 5 aspectos: el compromiso, la persistencia, la motivación, la conexión social y también el nivel de afecto. Entonces, cuando miramos estos elementos, se puede comprender por qué el aspecto involucrarse de la familia de los constructos es más subjetiva, porque tenemos muchos contenidos que son más bien complejos, ¿no? Para valorar de una manera directa o indirecta. Entonces, vamos a evolucionar un poco más esta comprensión para llegar hacia las herramientas. Bueno, sabemos que niños con parálisis cerebral pueden tener diferentes cuadros clínicos, ¿no? Entonces, el niño puede tener buen aspecto cognitivo y mucha afectación en el aspecto motor, y al revés, puede tener, por ejemplo, una ligera afectación motora y mucha afectación cognitiva. Entonces, claro, a la hora de medir la participación en niños con parálisis cerebral, tienes que tener en cuenta todos esos aspectos. Aparte de ello, las herramientas que se han desarrollado hasta el momento para valorar la participación son más bien dirigidas a contextos de países de altos niveles de ingresos. Entonces, nosotros tenemos pocas herramientas que miden la participación y que han sido validadas y adaptadas transculturalmente para países de medios y bajos niveles de ingresos. Entonces, ese es el primer reto que tenemos a la hora de pensar en cómo medir la participación en niños con parálisis cerebral. La mayoría de ellos, podemos decir un 100% de ellos, se han desarrollado en habla inglesa, o sea, en países como Estados Unidos, Canadá y Australia, y a la hora de traducir, pues se lleva tiempo, requiere financiación. Entonces, estas herramientas no siempre están disponibles en nuestros idiomas. Aparte de eso, por ejemplo, cuando pensamos en niños con más grave afectación cognitiva y niños más pequeños con parálisis cerebral, la participación tiene que ser reportada por otras personas. De esta manera, es más complejo para captar, por ejemplo, los componentes subjetivos de la participación, porque el hecho de involucrarse, la recomendación es que la evaluación sea desde la perspectiva de la propia persona. Entonces, aquí tenemos un gran reto a la hora de evaluar el aspecto más subjetivo de la participación, que es el hecho de involucrarse, porque necesitamos en niños con más afectación cognitiva y niños más pequeños, pues evaluar desde la perspectiva de otras personas. Bueno, pero aún así sabemos que tenemos, ¿no?, un abanico de herramientas para medir la participación en la mayoría de los países de Latinoamérica. Y también sabemos que podemos evaluar la participación desde 2 abordajes distintas o combinando las 2. Podemos utilizar herramientas cuantitativas, por ejemplo, y también podemos evaluar la participación desde una mirada cualitativa.
vamos a ver un poco más en qué situaciones podemos utilizar uno u otro abordaje y cuándo se puede combinar, por ejemplo, ambas perspectivas. Me gustaría traer un poco de información más científica, ¿no? Concretamente una revisión sistemática de las propiedades psicométricas de herramientas dirigidas a niños con parálisis cerebral y niños con daño cerebral adquirido, que se publicó por un grupo de Australia y de Holanda. Y estos investigadores han visto que pese el avance en los, ¿no? En las se puede decir que el cuidado metodológico, ¿no? Que se tiene cada vez más en la investigación, los equipos de investigación están dedicando más tiempo para entrenamiento, ¿no? De propiedades de medida, cómo evaluar, cómo validar, utilizando las medidas, por ejemplo, la teoría de respuesta al ítem, que es una manera más robusta de valorar las propiedades psicométricas de las medidas. Lo que se sabe y lo que estos autores han visto es que la mayoría de los estudios publicados e incluidos en esta revisión no se alinean con los dos elementos de la familia de los constructos relacionados con la participación, asistencia y el acto de involucrarse. Entonces, muchos instrumentos captan uno de esos aspectos, asistencia o el acto de involucrarse. Entonces, aquí hay un primer problema. Aparte de eso, cuando se valora cada una de las herramientas, lo que se ve es que la evidencia de las propiedades de medición aún es limitada, especialmente porque el rigor metodológico no es tan bueno. Entonces, lo que estos autores recomiendan es que a la hora de pensar en traer una medida de evaluación para nuestro país, para nuestro contexto, es que se trabaje con un equipo donde investigadores que já tenham uma expertise, não tenham experiência com validação de ferramentas, pois estejam ali involucrados para que, por exemplo, se garantissem que as recomendações de guidelines como COSME sejam, de hecho, incorporadas en el proceso de validación para un determinado país. Entonces, ese es un aspecto también muy importante que tenemos que considerar. Aún no tenemos tanto rigor metodológico a la hora de traducir las herramientas para nuestros países. Bueno, ahora vamos a entrar un poco más en conocer herramientas cuantitativas y herramientas cualitativas dentro de un menú de evaluación de la participación. Sabemos que há muitas medidas, não? He traído aqui algumas de ellas, considerando minha experiência e também minhas preferências, não? Trabalhando já tanto tempo com a participação, considerando o contexto de Latinoamérica. E o que sabemos é que, hoje em dia, as ferramentas mais utilizadas em investigação, em la prática clínica, para valorar a participação de niños com parálise cerebral são as primeiras, la PENSE e la YCPEN. La PENSE para niños mais grandes, la YCPEN para niños mais pequenos. Digamos que, em segundo lugar, tendríamos as ferramentas centradas no próprio niño, que são o CAP e la PAC. São ferramentas que consideram a participação perguntando ao próprio ninho que ele parece participar, seus níveis de desfrute e etc., que já vamos a conhecer um pouco mais. Quando miramos ao entorno escolar, temos duas ferramentas, uma mais antiga, que é a LSFA, que já está também traduzida para muitos países, e recentemente se desenvolveu desde um marco conceptual de la familia de los constructos relacionados com a participação, a herramienta SPQ, que é uma herramienta que evalúa a participação em la escola, é uma herramienta que se desenvolveu por um equipo de muitos países, pero o investigador principal é de Reino Unido. E já há uma terapeuta ocupacional que é professora da Universidade de Granada,
que está en el equipo y está trabajando para la traducción y validación de la versión en español. También tenemos dos medidas de evaluación que ya están disponibles desde hace mucho tiempo y que son utilizadas para, por ejemplo, metas de intervenciones, pero también se pueden utilizar para valorar resultados, ¿no? Y metas de participación, que son la GAS y la COPM. Cuando miramos desde una perspectiva más cualitativa, las entrevistas en profundidad han sido desde siempre una manera muy conocida, ¿no? Para evaluar y comprender un fenómeno en profundidad. Aquí concretamente se puede utilizar para compreender la participación de niños con parálisis cerebral. Em niños pequenos, não, a partir de 5 ou 6 anos, já podemos involucrá-los em atividades como grupo focales, onde eles, entre um grupo entre 6 e 8 niños, podem discutir aspectos como suas preferências, as barreiras e os facilitadores para a participação, desde que haya um moderador e mais uma ou outra pessoa, ou seja, mais 2 pessoas no equipo que estén conduzindo para garantizar que as perguntas de interesse do grupo de investigação sejam discutidas em profundidade por los niños participantes de los grupos. Es un espacio muy potente para explorar aspectos como, por ejemplo, cuáles son las dificultades para niños participar en actividades, por ejemplo, de ocio, dentro del espacio o del contexto del entorno escolar. Y por último, les traigo una metodología muy fuerte y muy interesante para valorar la participación, que es el Photo Voice, que ya vamos también a profundizar. Entonces, dentro de los próximos 30 minutos, vamos a dedicar nuestro tiempo para profundizar los conocimientos en el CAP y en la PENSE, que son 2 medidas cuantitativas para evaluar la participación, e en el Photo Voice, que é uma maneira qualitativa de captar a participação. Bom, então vamos empezar conhecendo o CAP, para aquelas pessoas que aún não la conhecem, e para as que conhecem, vamos pues discutir um pouco mais em profundidade. Children's Assessment of Participation and Enjoyment é o nome em inglês que origina la abreviación CAP, ¿no? Entonces, CAP o CAPE, como prefieras nombrarlo, es una herramienta muy bonita para valorar la participación. Valora la participación en actividades extraescolares e inclui o elemento objetivo e subjetivo da participação. Ou seja, quando miramos a família de los constructos, o CAP é capaz de captar a assistência e o acto de involucrar-se. Se dedica a evaluar a participação de niños e jovens com e sem discapacidade. Essa é uma outra fortaleza, porque tu puedes comparar, por exemplo, a participação de niño que tem paralisia cerebral com seu mellizo, por exemplo, que não tem discapacidade. Se utiliza com idades entre 6 e 21 anos. É centrado en el niño. Ese es el aspecto más positivo de la herramienta. E aparte de ello, possui tarjetas com dibujos, ¿no? E com opções que são utilizadas para facilitar a aplicação em niños mais pequenos. Então, de uma maneira mais general, o CAP tem 5 domínios. Os domínios são a diversidade, ou seja, em quantas de las 55 atividades participa o niño, considerando os últimos 4 meses. Qual é a intensidade de participação? Ou seja, quantas vezes em los últimos 4 meses o niño ha participado de uma atividade como, por exemplo, bebês? Pues, uno seria uma vez em los últimos 4 meses e 7, ou seja, o número mais alto indica mais intensidade de participação, que seria participar uma vez ou mais ao dia.
¿Con quién participa en la actividad? Se lo hace solo, con la familia, que serían los papás o hermanos, con otros familiares, que serían, por ejemplo, primos, abuelos, tíos, con amigos o con otras personas. Entonces, la numeración avanza a medida que este niño está haciendo las actividades más con otras personas. Entonces, 1 sería solo y 5 sería con otras personas. ¿Dónde participa en la actividad? En casa de parientes, en el barrio, en la escuela, pero no en el horario de las clases. ¿Por qué? Porque el CAP evalúa la participación en actividades de ocio fuera del contexto escolar, o sea, no es un cuestionario de evaluar la participación en la escuela. También el niño puede participar, por ejemplo, en actividades más allá de la comunidad o en la propia comunidad. O sea, cuanto más alto el número, sería más lejos de casa que la actividad es llevada a cabo. El último dominio del CAP es el nivel de disfrute, o sea, el nivel de afecto, todo el aspecto más subjetivo del acto de involucrarse estaría dentro del último dominio del CAP, que sería preguntar al niño que cuando participa en aquella actividad, cuánto le gusta, no le gusta nada, que sería 1, hasta le encanta participar en la actividad, que puntuaría un 5. Bueno, les presento aquí algunas de las tarjetas que son utilizadas para facilitar la comprensión de los niños, especialmente cuando el niño es más pequeño o cuando el niño tiene algún nivel de discapacidad intelectual. Entonces, estas tarjetas ayudan mucho, ¿no? A que el niño de una manera más concreta visualice que representa, por ejemplo, una vez en los últimos 4 meses o una vez al día. También facilita que el niño con algunas tarjetas identifique con quién hace la actividad, o sea, lo puede hacer solo, con la familia o con otras personas, que sería, por ejemplo, entrenadores cuando está haciendo clases de gimnasia o clases de idioma, etc. ¿Dónde lo hace la actividad? Entonces, aquí tiene una representación en casa de familiares, en tu barrio, en la escuela, pero no durante las clases. En la escuela sería más bien actividades extraescolares, como por ejemplo, alguna clase de gimnasia que se puede llevar a cabo en el propio colegio, o por ejemplo, una clase de idioma o de artes también que se puede llevar a cabo en la escuela. En tu pueblo o ciudad, y la última opción sería fuera del pueblo o la ciudad, o sea, cuando el niño lo hace una actividad en otra ciudad, ¿no? El último, ¿no? La última tarjeta que representa el nivel de disfrute del niño. Entonces, se les pregunta, ¿cuánto has disfrutado con esta actividad? Entonces, con las caras es muy concreto aquí, muy fácil para que el niño identifique, ¿no? Cómo se siente a la hora que participa, por ejemplo, de una clase de gimnasia o, por ejemplo, dar una vuelta o dar un paseo con sus compañeros en el barrio. Y aquí les presento, ¿no? Porque una otra manera de conocer o de utilizar el CAP es evaluar el nivel de participación del niño por tipo de actividad. De essas 55 actividades, nosotros tenemos 5 tipos de actividad. Entonces, tenemos las actividades que son del tipo recreativas, que componen 12 ítems, como por ejemplo, hacer rompecabezas, jugar a juegos de mesa o de cartas, por ejemplo, coleccionar cosas. Ahora está muy de moda, ¿no? Las pegatinas del Mundial de Fútbol, jugar a videojuegos y etc. Entonces, estas 12 actividades componen el dominio actividades recreativas del CAP. Estos 10 itens componen el dominio basado en habilidades, que son actividades como, por ejemplo, nadar, hacer gimnasia, montar a caballo,
tocar un instrumento musical, recibir clases de música. Esos son algunos de esos ítems que tú también puedes explorar si quieres comprender un aspecto más específico de la participación de un niño o de un grupo de niños con parálisis cerebral. En estos otros 10 ítems, nosotros conocemos cuáles son los que componen el dominio de autosuperación, que serían, por ejemplo, escribir una historia, recibir clases particulares, ser voluntario, leer, ir a una biblioteca, ir de compras, hacer tareas domésticas o, por ejemplo, hacer actividades religiosas. El penúltimo dominio serían las actividades sociales, que son 10 ítems formados como, por ejemplo, hablar por teléfono, ir a una fiesta, visitar otras personas, dar una vuelta, ir a un acontecimiento, por ejemplo, un espectáculo. Y por último, los 13 ítems que componen el dominio actividad física. Hacer artes marciales, hacer carreras o atletismo, por ejemplo, deportes en equipo, participar en actividades extraescolares, jugar a juegos. Essas são as atividades. Por exemplo, tu puedes ter um interesse específico de valorar o nível de atividade física de niños com parálise cerebral, ¿no? Del hospital o del servicio de rehabilitación en lo cual trabajas tú. Tú puedes solamente aplicar los 13 ítems del CAP y valorar a lo largo del tiempo, antes y después de una intervención, los niveles de actividad física, o sea, el nivel de participación del grupo de niños en actividad física. Y para facilitar, por ejemplo, el manejo de esta información, porque sabemos que especialmente los profesionales que están en la práctica clínica tienen prisa, ¿no? Porque, claro, el tiempo es muy... es poco, ¿no? El tiempo que tienes para dedicar a la evaluación y la intervención. Entonces, claro, manejar dados de hacer cuentas para calcular las puntuaciones, pues eso en general cuesta tiempo y los servicios están muy preocupados con ello. Entonces, nos hemos dedicado a desarrollar una calculadora para, de hecho, tener de una manera automática todas las puntuaciones del CAP. Esta ha sido la calculadora para la versión española del CAP, ¿no? Lo hemos terminado el desarrollo de esta versión en enero de este año, ¿no? Y estamos en etapa de ponerlo a prueba. Y claro, aquí tenemos los resultados de este niño, ¿no? Que es un niño que tiene 16 años, tiene parálisis cerebral GMFCS nivel 1, espástica unilateral, con discapacidad intelectual asociada. Entonces, él participó en los últimos 4 meses en 19 de las 55 actividades. El nivel de intensidad de participación de un máximo de 7 ha tenido un promedio de un 4,5. ¿Con quién lo hace la actividad? Pues de un máximo de 5 en general lo hace con la familia, porque 1 sería solo y 2 con la familia. ¿Dónde hace la actividad? Pues en general lo hace en casa o en casa de parientes, y el nivel de disfrute es muy alto, porque claro, el máximo es un 5, entonces su promedio ha sido un 4,2. Entonces, aquí nosotros tenemos los resultados representados en lo que llamamos un termómetro de participación. Entonces, aquí nosotros miramos que a medida que el termómetro avanza hacia los límites máximos, tenemos mejores resultados de participación, o sea, está en verde. Los resultados medianos, por ejemplo, hasta un 66,6% están representados en amarillo, y cuando están por debajo de un 33% de las escalas distintas del termómetro, pues teníamos una representación en rojo, que es lo que hemos visto aquí en los resultados de dónde hace las actividades del niño, pero claro, eso ha sido en la época del COVID-19. Entonces, esos resultados son muy importantes porque tienes que interpretarlo considerando el entorno del niño y las barreras de los facilitadores.
También puedes visualizar la representación de los termómetros por tipo de actividad. Entonces, ¿cómo son los resultados? El niño parece, por esa ilustración, disfrutar más en actividades basadas en habilidad, cuando comparadas, por ejemplo, con actividades de autosuperación. Y, por ejemplo, su intensidad de participación es mucho más alta en las actividades basadas en habilidad y de autosuperación cuando comparadas, por ejemplo, con actividades más recreativas. Entonces, la calculadora te da una presentación de los resultados más visual, que facilita la interpretación de estos resultados y también lo deja mais claro para discutir esses resultados com o ninho e com a família e com outros equipos de reabilitação para planificar a intervenção. Então, aqui tu puedes ver, por exemplo, representando com as tarjetas por tipo de atividade. Por exemplo, o niño solo hace 3 de las actividades del dominio recreativo. Entonces, nosotros vamos a mirar cuáles son las actividades que hace el niño. Entonces, jugar con las mascotas, ver la tele, coleccionar cosas. Claro, pero participa en 3, pero el nivel de disfrute es bueno. Entonces, tú no puedes interpretar los resultados solamente mirando la diversidad de participación. Tienes que estar mirando la asistencia y también el acto de involucrarse, que sería el nivel de disfrute. Egma, Sí. Perdón por la interrupción, tienes más 10 minutos, ¿sí? Vale, muchas gracias. Bueno, pues aquí tenemos algunas ventajas y desventajas. Por ejemplo, la principal ventaja del CAP es que el niño o la niña puede contestarlo, o sea, centrado en el niño la herramienta. Pero como desventaja tenemos que el CAP no tiene en cuenta el entorno. Entonces, ese es el principal aspecto negativo del CAP. Tienes que utilizar una medida para valorar el entorno, el ambiente, de maneira concomitante para compreender porque a participação depende do entorno, não? Em qual país se pode utilizar a CAP? Pois mira, já temos a CAP validada em Espanha desde 2012. Temos também validado para a população hispanohablante de Puerto Rico. E em Brasil, o equipo coordenado por os professores Hércules e a professora Cristina também lo tiene muy avançado o processo de validação para uso em Brasil. O paper está em preparação. Agora vamos a conhecer a la PENSE, que é a herramienta também muito chula para valorar a participação e o ambiente de niños com discapacidade. Bom, então, Participation and Environment Measure for Children Youth, la PENSE, evalúa a participação em 3 contextos distintos: o hogar, a escola e a comunidade, tendo em conta o ambiente. Então, vai dirigida também a niños e jovens com discapacidade, ou seja, lo puedes comparar igual com o CAP, e a franja de idade entre 5 e 17 anos, pero centrado en la percepción del cuidador, de la mamá, del papá, de la abuela, de quien cuida al niño. Entonces, para cada sesión de participación, tiene una sesión del entorno del ambiente. Hogar, hogar, ambiente, hogar, participación. Escuela, ambiente, escuela, participación. Comunidad de participación, comunidad de ambiente. Entonces, es una medida muy completa porque lo valora las dos cosas a la vez. Aqui temos uma representação da versão em castelhano, não é uma versão em espanhol validada nem para Colômbia, nem para Espanha. É uma versão que que está disponível no site de CanChild para centros que queiram utilizar, mas não para a investigação. Então, para o apartado de participação em las 3 sessões, hogar, escola e comunidade, nós temos como medir a frequência de participação, que pode ser participar em uma atividade uma vez nos últimos 4 meses, hasta 7, igualito que o CAP, uma vez ou mais ao dia. Temos aqui, diferente do CAP, que valora o desfrute, aqui a PENSE evalua o acto de involucrar-se. Então, quanto mais alto o nível de involucração do niño,
muy involucrado, sería una puntuación 5. Y por último, el deseo de cambio. El cuidador está satisfecho con el nivel de participación del niño, não deseja câmbio ou deseja câmbio. Deseja que o ninho participe em mais atividades, que esteja mais involucrado, menos involucrado, que lo haga de uma maneira mais, coopere mais em las atividades, não? Então, isso é o dibujo, não? A apresentação do questionário de la PENSE, concretamente el apartado de la participação. Quando miramos o entorno em todas as três sessões, hogar, escola e comunidade, tu tienes um apartado que vai mirar o porcentaje de apoio que percibe o cuidador e outro que vai a captar o porcentaje de barreiras que percibe o cuidador a la hora que o niño participa. Então, por exemplo, essa é um questionário contestado por uma mamá, a mesma que hemos ensinado os resultados do CAP, pois o niño tem um RMFCS nível 1, tem discapacidade intelectual e está no espectro também do autismo, 16 anos, e aqui a madre contesta. Vou adelantar um pouco para chegar aos resultados, não? Então, como calcular os puntajes de la PENSE? El CANCHAI lo pone disponible una app para los papás rellenaren, ¿no? Está en inglés, no hay en otros idiomas, ¿no? Lo puedes descargar en tu ordenador, pero solamente vas a tener la información en inglés. A la hora que traslada los resultados que has puntuado tú, de tu hijo, ¿no? O de un terapeuta que ha pasado a tu hijo, vas a tener esos resultados. Los resultados de la PENSE también son muy bonitos porque generan los gráficos en radar, ¿no? Que donde se ve que os resultados, quanto mais na periferia estão, mais altos são os resultados em termos de frequência de participação e de involucração. Então, aqui, por exemplo, estamos vendo a frequência de participação, não, em casa. Então, por exemplo, aqui há atividades que o chico não participa nada, então está em 0, e participa, por exemplo, uma vez ou mais ao dia, por exemplo, na artesania, ou em, por exemplo, fazer as tarefas de casa, que estão em 7. Quando miramos o acto de involucrar-se, não, os resultados do chico, pois há atividades em que desfruta muitíssimo, não, e está muito involucrado, ou seja, um nível 5 para, por exemplo, música e hobbies, ver a tele também, está muito involucrado, pero não podemos olvidar que todo isso é segundo a percepção do cuidador, não do próprio ninho. Aqui são os resultados do ninho também, em termos de frequência de participação e o acto de involucrar-se para a sessão da escola. Só há 5 atividades, por ello que o radar se queda mais pequeno. Miramos que em poucas atividades a frequência de participação é mais alta e o nível de involucração, pois, só é máximo em uma das atividades que são os viajes escolares. Para a comunidade, miramos os resultados que são muito bajitos, pero tener em conta que estávamos em tempos de pandemia quando se valorou. Então, claro, a participação em casa era muito alta, pero en la comunidad era muy bajita. Entonces, también pensando en cómo facilitar para los investigadores y para los profesionales de la práctica clínica manejar estos resultados, pues también desarrollamos la calculadora PENSE junto con el proyecto multicéntrico Participa Brasil, porque é um projeto muito grande que se dedica a valorar, entre outros desfechos, a participação. Então, teríamos que facilitar a generação destes dados. Então, aqui é um layout da calculadora PENSE Brasil.
donde se puede tener los resultados de participación para el hogar, la escuela y la comunidad, y del ambiente también en el hogar, en la escuela y en la comunidad. También igualmente genera los resultados con los gráficos para la casa, la escuela y la comunidad. Entonces, pensamos en ventajas y desventajas. La principal ventaja es que puedes valorar la participación y el entorno a la vez. Y la gran desventaja es que no tiene en cuenta la percepción del propio niño. Vas viendo, ¿no?, que las herramientas, ellas se combinan, ¿no? Porque, claro, una tú vas a tener la percepción del propio niño y en la otra tú vas a combinar la valoración de la participación con el entorno. E em quais países se pode utilizar PENSE? Pois em Brasília temos a adaptação transcultural e a validação inicial, a versão espanhola ou em castelhano de Colômbia também já se leu a tese por Lida Maritza, o paper está bajo revisão, e o estudo também para a validação de la versión de castellano de España está en marcha. Es el grupo del INICO que lo está llevando a cabo. Bueno, y las herramientas cualitativas que tenemos que discutir. Pues a mí me gustaría dedicar los últimos minutos para promocionar mi experiencia muy exitosa con un método de investigação participativa, não? Que é a PA, e o Photovoice é uma destes abordagens, não? Que seria através de grupos focales e o uso de câmeras fotográficas, que podem ser a câmera do móvel, pois as pessoas interessadas, aqui os niños com parálise cerebral, podem registrar sua realidade e discutir los hallazgos a través de grupos focales. Entonces, los contenidos de las fotos y la discusión de los grupos focales se trata, ¿no?, desde una perspectiva de análisis de contenido, análisis temática, el abordaje que lo tengas más conocimiento y vas a generar los resultados, ¿no? Vas a contestar las preguntas de investigación a través de fotografías. Entonces, por ejemplo, este es un estudio muy interesante desarrollado por un equipo que trabaja con sociología de la discapacidad, la profesora Heather Feldman, el profesor Sam Logan, que trabajan junto con Cole Galloway, por ejemplo, con el proyecto Go Baby Go, y ellos han trabajado con el Photovoice para compreender el impacto de la movilidad motorizada en la participación de niños pequeños con discapacidad. Entonces, ¿qué ellos han visto? Han visto que, por ejemplo, a través de fotografías capturadas por sus familiares, que el hecho de los niños tener estos coches, pues mejoraba muchísimo la interacción con sus compañeros, estaban más contentos, estaban más confiados. Entonces, claro, es una metodología muy potente para valorar la participación. Hay algunas etapas, ¿no?, que son requisitos para que tú puedas desarrollar el Photovoice de una manera más fiable, ¿no? Y en general se trabaja con el método Show It, que sería para cada una de estas letras hay una pregunta, ¿no?, que sería un guión para discutir cada una de las fotos que ha sacado el niño o la familia. Entonces, por ejemplo, ¿qué ves en esta foto? ¿Qué pasó o está pasando en esta foto? ¿Cómo eso se relaciona con tu vida? ¿Por qué eso pasa? ¿Qué sentimientos experimenta tu hijo o experimentas tú? ¿Qué sensaciones? Y por último, ¿qué podemos hacer al respecto? El Photovoice es un método de investigación participativa que promueve cambios sociales. Entonces, claro, siempre hay que culminar con una pregunta: ¿qué podemos hacer con estos hallazgos? Entonces, aquí he traído solo una fotografía de una investigación muy bonita que acabamos de concluir y el paper está en revisión, de una chica que ha hecho su maestría con niños con Zika y valoramos la participación durante la pandemia. Entonces,
é um estudo muito bonito, não só por las fotografias, pero quando vas no, combinando os relatos de las famílias com as fotografias, salen muitas explicações que nenhuma ferramenta quantitativa te possibilita adentrar em termos de fenômeno subjetivo. Então, as principais vantagens do Photovoice é que tu involucra o público, o paciente, o PPI, que é uma tendência muito forte em todo o mundo, não? Que o paciente, o público esteja involucrado, implicado, não? Em la investigação desde a planificação. Não há custos, porque hoje em dia todas as pessoas têm um móvel com uma câmera. E niños mais grandes podem sacar suas próprias fotos. Então, há estudos muito interessantes como esse, por exemplo, de investigação participativa com niños. Esses niños não são com discapacidade, pero eles se mostram muito potentes para generar dados acerca de suas realidades. Então, por último, me gostaria de fazer algumas recomendações para casa. Hemos tratado de discutir hoje, concretamente, duas ferramentas quantitativas para evaluar a participação. Essas duas ferramentas se combinam e também les traje uma maneira de evaluar a participação qualitativamente, se no caso de em tu país não cuentes com nenhuma das duas ou outras ferramentas quantitativas. Então, a principal mensagem para casa hoje é que, aunque não tenhas ferramentas, empieces a pensar em formar equipos de participação e incorporar a medida de la participação em suas práticas, não? Com estes dados, não, com estes hallazgos, há que compartilhar estes resultados com as diapositivas, com as gráficas em radar, com os termômetros del CAP, com o equipo para discutir que representam desses hallazgos, especialmente involucrando a família à hora de pensar em estratégias para melhorar a participação. Esta planificação em equipo para melhorar os resultados de participação tem que ter em conta as metas da família e do próprio niño. Eu creio que era isso que queria discutir. Muitíssimas graças e estarei aposta para charlar, discutir e aprender com vosotros. Muitíssimas graças. Gracias, Egmar. Qué buena presentación. Siempre un gusto escucharte. Qué bueno. Entonces, ahora tenemos espacio para preguntas. La primera pregunta, Egmar, está en el chat. Y doctora Rosalind te pregunta si hay estudios con la herramienta CAP en niños y niñas con otras alteraciones, como el espectro autista. Muito boa pergunta. Com autismo, eu não tenho conhecimento. Sim que hemos estado colaborando na investigação do grupo de Hércules, da professora Ana Cristina Camargos, com TEA, pero utilizando a PENSE. Então, seu interesse era mais bem identificar, por exemplo, as competências, não, as necessidades motrizes de niños com autismo, com TEA, pero correlacionar com seus resultados de participação. Então, como em aqueles momentos o CAP não estava disponível em Brasil, pois se utilizou a PENSE, os resultados foram muito interessantes, porque se mostrou que há relação, não, entre as necessidades e as competências de los niños com TEA e suas restrições e seus resultados de participação. Sim. También Romina te pregunta si estos instrumentos se pueden descargar y también se puede compartir. Vale, eso es el punto más, creo que más difícil para trabajar con participación en países de niveles de medios y bajos niveles de ingresos. Es que en la mayoría de los sitios no tenemos financiación ni para investigación ni para comprar eso en los servicios y tienes que pagar una licencia, ¿no? La PENSE, digamos que sería la más, que tiene más ventaja en esos aspectos porque tú pagas una licencia única
de $99 canadienses y puedes utilizarlo, ¿no? Y a la hora de comprar, tú tienes la opción dentro del Shop Ken Child de elegir el idioma de tu país. Entonces, por ejemplo, la Pense já está ali, a versão em português de Brasil, então tu puedes comprar, paga os $99 canadienses e lo descarga em português de Brasil. Lo mesmo, por exemplo, em hebreu, em outros idiomas. Então, a medida que o país lo hace a adaptação transcultural, lo valida, trabalhando junto com Ken Child, pues disponibilizas allí la herramienta y ellos lo ponen a la venta. El CAP es un poco más complejo, ¿no? El proceso, no sé si Hércules quiere quizás agregar algo de información, porque la información que tengo yo es más bien para la investigación, pero para el uso y la práctica clínica quizás Hércules pueda contribuir un poco. Sí, yo creo que para el CAP, ahora, por ejemplo, en Brasil, en portugués no estás disponible ahora, pero tú puedes comprar en inglés y usar el manual y también las tarjetas que son muy bonitas, pero tenemos este problema. Tenemos que esperar un poco y ver si la empresa Pearson si va a comercializar este producto. Es un problema. Egma, tenemos otra pregunta aquí. Norma te pregunta, ¿qué se debe hacer para validar estas pruebas en otros países como en Costa Rica? Muy buena pregunta, Norma. La primera cosa que yo creo que es, primero mirar una versión que sea la más cercana a tu contexto, ¿no? Entonces, por ejemplo, hoy hablé con una profesora de Chile porque sé que ella ha estado muy interesada en las herramientas y me gustaría saber si ya se está llevando a cabo, por ejemplo, la validación en Chile. Entonces me dijo, no, estou esperando que a chica de Colômbia publique o paper para que nós hagamos uma adaptação transcultural. Então, esse seria o caminho mais fácil, Norma. Nós com a Pense hemos trabalhado assim. Começamos com a versão que se tradujo ao português de Portugal e hicimos a adaptação transcultural, porque era mais rápido o processo, ¿viste? Entonces, la recomendación sería esta. Yo creo que sale primero la versión de Colombia que la versión de España, porque yo sé que María, que es la investigadora que está llevando a cabo allí, aún está más retrasado que Lida, que ya leyó la tesis a principios de este año. Sí. María Dulcelina ha subido su mano. María, ¿quieres abrir su micrófono? Por gentileza. Chicos, hay una pregunta con respecto... UEFI, ¿no? Ajá. Bueno, hay varias. Si en TEA funciona una herramienta desarrollada por la doctora Napoli, no sé si tendrás conocimiento de esto, Egmar, del Hospital Garraham. Me gustaría conocer, no la conozco todavía. Si Ok, pueden muy después bien. compartir, lo agradezco. Gracias. Eso es para María Pía. Después de esto, es si ha habido algún tipo de validación del Wi-Fi con respecto a que lo mencionaban anteriormente. Y ahorita le doy pase a María Dulcelina, que tiene la mano levantada para que haga una pregunta en vivo. Lo contesto primero acerca de UEFI o escuchamos a María. Vale. Mira, Lía, la UEFI es una medida que si miramos desde la comprensión de participación de los calificadores de actividad y pensando más bien en desempeño, ¿no? Y capacidad, yo creo que estaría más dirigida hacia la actividad que de la participación. Entonces, nosotros tenemos estos problemas porque muchas veces no tenemos otras herramientas, como el PEDICAT, ¿no? Si no tienes nada, pues mejor que utilices el PEDICAT para valorar la participación, pero no es la mejor medida para valorar la participación, es más una medida para valorar la actividad.
¿entiendes? Entonces, el WEFIN va en el mismo camino. Es una medida más bien como la PEDICAT, que tú lo vas a medir el desempeño en actividades. Pero, por ejemplo, cuando miramos desde esta comprensión de la familia de constructos, pues dejaría muchos huecos, ¿viste? Pensando en el PEDICAT y pensando, por ejemplo, en la WEFIN. No sé si me explico. Sí. María, ¿quieres hacer su pregunta? Creo que no. Egma, yo tengo una pregunta. Pensando que los terapeutas tienen corto tiempo para evaluar participación, ¿qué piensas sobre las herramientas F-Words? Es un buen camino, Hércules. Yo creo que, por ejemplo, especialmente para ¿no? centros de rehabilitación, donde quieres formar equipos de participación, quieres empezar, ¿no? a trasladar de un modelo más hacia función y estructura del cuerpo, pero también considerando todos los otros dominios de la CIF, pues las F-Words tienen sus, ¿no? Todas las, ¿cómo se puede decir? Los, se me fue la palabra. Los constructos, ¿no? No, los constructos no, porque las hojas, ¿no? Son varias hojas que tienen, no están disponibles en el site Can Child, como puedes hacer las metas, ¿no? Y para cada una de las F-Words, yo creo que es un buen camino, ¿no? Hoy en día no hay más excusas, ¿no? Para no trabajar con la participación, porque lo puedes hacer de una manera cualitativa, con las fotografías como se les presenté. Si no quieres meterte con la investigación, no hace falta que haga todos esos trabajos para análisis de contenido, pero más bien en estas fotos, que veo eu, não? Que se vê nestas fotos? Quais são as barreiras que estão dificultando, por exemplo, que estes niños disfrutem mais em las atividades em la comunidade ou en el colegio? Então, o equipo vai pensar e vai trasladar estes hallazgos em um plano de intervenção, não? E a mim me gostaria não perder a oportunidade de decir que essas intervenções más bien en países donde hay terapeutas ocupacionales, tiene que tener un terapeuta ocupacional en el equipo, ¿no? Nosotros en Brasil tenemos una dificultad porque no en todas las regiones tenemos disponibilidad de terapeutas ocupacionales. Entonces, muchas veces trabajamos con terapeutas ocupacionales como siendo consultores, ¿no? E acabamos trabajando solos com as famílias, às vezes com um psicólogo, pero idealmente, essas intervenções devem de ser com um equipo multiprofissional, não? Então, tu vas discutindo os hallazgos e planificando como levar a cabo. Pero eu creio que esta ideia de utilizar as hojas, não, de las F-Words é fenomenal. Gracias, Egma. He legado otra pregunta aquí en el chat. Jessica pregunta, ¿qué piensa del uso de MEIS? Escala de implicación, autonomía y relaciones sociales, como un instrumento para evaluar participación en nenes chiquitos y en pacientes con severa discapacidad. Marro, eu não conosco. A mim me gostaria conhecer esta ferramenta. Estava tentando ver se leía aqui por el chat, pero não sei por que razão não me deja, não me deja ver. Por el nombre no la ubico, ¿viste? Pero yo creo que si es una medida que capta no la implicación, el compromiso, el acto de involucrarse, pues estamos hablando de la familia en los constructos. Está bien. Garantizas que estás valorando el aspecto subjetivo de la participación, que es el más desafiador, ¿no? Entonces es muy importante que lo tengas en cuenta. Sí, María Dulcelina, tienes habilitado el micrófono y la cámara por si quisieras hacer tu pregunta. No sé si estarás con nosotros todavía en el público para que puedas hacer. Y Ekmar, no sé si puedes revisar el chat. Sí, María estoy Pía acaba de viendo enviar aquí. de lo que nos está compartiendo. Perfecto.
Se llama Te Así Funciona. Muchas gracias, María Pía. Creo que Gracias, María. Lo voy a ver, ¿eh? Porque está incluso Vero, ¿no? Como colaboradora. sí, Qué bueno, qué bueno. gracias. De hecho, eso, bueno, ya Hércules te leyó la pregunta que le hacía Majo con respecto también a la inquietud de Jessica. Y Egmar, nosotros también en Centroamérica lo que observamos es que muchas veces la participación ni siquiera está dentro del kit de herramientas del profesional con respecto a su rol en diferentes contextos, sea en atención primaria, en salud, en el contexto educativo. Todavía tenemos como una mirada muy biomédica, ¿verdad? Detectar muchos de los problemas de musculoesqueléticos, de postura, de tono muscular, de deformidades y dificultades, sobre todo en esta línea de tal vez de quedarnos en los primeros elementos de estructuras y sistemas de la CIF, ¿verdad? Una carencia de un lenguaje homogéneo en la región, ¿verdad? Los países, por ejemplo, en Centroamérica no han asumido la CIF como un manual que brinda herramientas. Seguimos utilizando el CIE 10 o CIE 11 y los profesionales refieren no tener el tiempo suficiente para poder utilizarlo en el diario vivir. Hay diferentes oportunidades o proyectos o excepciones, ¿verdad? Que se generan en cada país. Y en este sentido, Egmar, eh, ¿qué crees? ¿Cómo pudiéramos motivar o cómo desde la academia, del DIT, tratamos de resolver? Y ustedes también, porque entiendo, Egmar y Hércules, que ustedes participan en diferentes foros en Brasil, internacionales, no solo desde el DIT. ¿Cómo podemos unir sinergias para disminuir esas brechas y tratar de comenzar a involucrar también la valoración de la participación, que muchas veces creo que es lo que da sentido, ¿verdad? A los procesos Claro. de rehabilitación, el para qué van a las terapias, es la participación y muchas veces seguimos contando nada más el número de terapias, sino qué pasa después de la terapia. Eu creio que has ligado a um ponto muito importante, porque é como cambiar, não? Como cambiar as práticas. E eu creio que Hércules há de estar de acordo que em Brasília estamos vendo um cambio muito positivo nesses aspectos. E nos últimos, eu creio que 2 anos, um pouco antes da pandemia, pero com a pandemia, as famílias estão começando a ter um pouco mais uh, de conciencia, ¿no? De la importancia de la participación. Entonces, es como si el movimiento que antes estava muito dirigido hacia la formar los profissionais, ¿no? A llamar la atención de los profissionais, agora empieza a salir de las familias también. Entonces, vamos ganando, ¿no? Fuerza, porque ahora el llamamiento no es solamente de nosotros como knowledge brokers, ¿no? Nosotros tenemos mucho interés de formar más gente, más equipos de participación, y siempre en cuando se puede estamos dando formaciones con herramientas o lo que sea, pero ahora también las familias empiezan a decir, pero yo quiero que mi hijo sea evaluado en términos de participación, ¿no? Entonces, claro, eso es una gran ventaja, porque ahora los profesionales también dicen, pero bueno, yo tengo que conocer las herramientas, porque los papás nos están cobrando también. Entonces, yo creo que eso va em ritmos distintos em los países, viste, Eric? Pero va avançando, não? Seguramente, eu creio que, não sei quantas pessoas estão nesta sala, que são de Costa Rica, pero não há solamente tu e Roslyn, eu sei que há mais gente, então vão formando, eu creio que as formações que estou impartindo eu, uma das coisas que hago hincapié é que há que formar equipos de participação. Se deste grupo salen 5 pessoas interessadas em desenvolver mais coisas em termos de participação, pues já hemos ganado o dia, não? Porque Hércules e eu já estamos cansados, mas eu creio que há muita gente com muitas ganas, não, de seguir avançando e saindo desses modelos mais tradicionais de intervenção, porque al final quem gana é a família e o niño, não? Correcto. Preguntan si cualquier profesional puede utilizar las herramientas presentadas, si ocupa algún tipo de formación. En ese alcance, Egmar, ¿qué nos recomiendas?
Não, essa é também uma coisa muito importante. Eu creio que a formação é esta, que tu tienes que compreender de que vai a participação. E se tu te quedas com esta informação muito superficial que nos dá a CIF, pues te quedas muito raso, não? Não puedes adentrar em la complejidade que é o construto participação. Então, se tu empiezas a ler acerca da família dos construtos, te interessas um pouco mais acerca de compreender os elementos mais objetivos, mais subjetivos. Bueno, lo domino isso, pues es conocer as ferramentas, que o treinamento é muito básico, como hemos visto aqui, estender a mano as ferramentas e começar a passar, porque são em formato de entrevista. Tanto a Pense como a CAP, por exemplo, são em formato de entrevista. A diferença é que um vai dirigido aos padres e outro ao próprio ninho, não? Sí. Carol te pergunta como crees que um fisioterapeuta pode trabalhar com estas ferramentas de participação quando não conta com um equipo multidisciplinar? Carol, somos expertos em ello, porque aqui não temos terapeutas ocupacionais em la maioria de los serviços. Eu trabalhei como 7 anos em uma universidade, em outra província, e era uma cidade muito pequena, onde não havia terapeuta ocupacional. Então, o que sí que sempre he trabalhado é que en el equipo, ¿no? Como sempre he estado mezclando investigação com prática, sempre havia um terapeuta ocupacional en el equipo. Então, para questões mais específicas, pues consultáramos a ella, por exemplo, discutiéramos algum aspecto mais específico, pero operacionalizar a evaluação é sencillo, Carol, não é difícil. Quizás um pouco mais desafiador seja, a la hora que tem estes resultados, empezar a pensar em como planificar a intervenção. Isso quizás, em los primeiros momentos, haga falta, por exemplo, ter alguns expertos em tu equipo, não? E nós, eu creio que estamos muito interessados em, por exemplo, em prover espaços de discussão para, por exemplo, discutir casos, não? E colaborar com outros equipos à hora de prover soluções, não? Para essas situações. Jordi, te perguntas uma muito boa pergunta. Com frequência se comenta que evaluar e intervir em participações próprias solo de algumas profissões específicas, como a terapia ocupacional. Mientras se segue pensando que o terapeuta físico solo debe intervir em estruturas e funções, e se nos questiona incluso se hablamos de participação. ¿Qué opiniones tiene al respecto? Gracias, saludos. Gracias, Jorge. Eu creio que esse também é outro tema muito interessante, não? Quizás muito complexo, não? De digerirlo quizás em poucos minutos, pero eu posso dizer que a lo largo destes 12, 13 anos trabalhando com participação, he visto que as coisas vão avançando e incluso com a compreensão de fisioterapeutas que têm, por exemplo, uma visão mais tradicional, não, de nossas práticas. Primeiro vou falar um pouco de mis pares, não, que são os fisioterapeutas. Logo avanço um pouco para as outras profissões. Então, assim, incluso em nossa geração de profissionais, fisioterapeutas, se pode escuchar que é raro que nós estemos trabalhando com participação. ¿Por quê? Porque han tenido uma formação muito antiga, não? Então, por exemplo, se eu também me graduei há 25 anos, então, para minha graduação, era ser todo según funciona y estructura del cuerpo. Pero claro, el llamamiento que los modelos contemporáneos de rehabilitación nos hacen es que, mira, tú eres fisioterapeuta, pero los resultados que tienes que mirar para tus niños ahora piden otro camino, tienes que cambiar la ruta. Entonces, estos cambios, ¿no? En nuestra formación, que muitas vezes nos cuesta porque salimos de nossas zonas de conforto,
pues ni todos siguen esos caminos porque cuesta, ¿no? Cuesta estudiar, cuesta, ¿no? Y buscar más conocimiento. Entonces, esto dentro de la profesión de la fisioterapia, tú puedes tener, ¿no? Los compañeros que siguen la misma bandera que tú, como Hércules y más, muchos aquí en Brasil que estamos siguiendo ¿no? Esta ruta de salir de los box de función y estructura para más allá, y otros que van a seguir allí. Cuando miramos, por ejemplo, para eso de que solamente unas profesiones pueden trabajar con la participación, yo creo que va en lo mismo. Eso es un modelo, ¿no? Un pensamiento muy, muy tradicional, ¿no? Porque hoy sabemos que la, quando vino a CIF, vino para pensar a funcionalidade uma perspectiva de todos os indivíduos. Então, não há isso. Esta carrita de la CIF é del médico, esta carrita de la CIF é del psicólogo. Não, porque a função é del niño, é de la família. Então, quem está ali para trabalhar com a participação é a quem le toca, não? Então, a interprofissionalidade é isso, é que todos nós outros sepamos um pouco do outro, y a la hora de planificar, hay que planificarlo, ¿no? Yo creo que Gracias, Eric, Egmar. como mediador de terapeuta ocupacional, nos puede ayudar, ¿no? Sí, yo creo que lo que compartes es algo que es como muy tradicional en la mirada de dividir a la persona por partes, e identificar qué corresponde a quién, y quien no ve beneficio de esa división es al final el niño, la niña y su familia, ni la comunidad. Creo que acabas de decir algo, quien esté ahí tiene que tener las competencias para poder enfrentar los diferentes retos de situaciones de salud que van a presentar tanto el niño, el niña, su familia y evidentemente las formas en que un sistema de salud promueve ese bienestar o participación. Creo que el tema de palabra participación en terapia ocupacional muchas veces cuando estamos entre solo terapeutas ocupacionales, traemos el concepto de desempeño, ¿verdad? Engagement, en el compromiso ocupacional, pero lo que estamos buscando aquí es un lenguaje universal en donde la persona que mayor tenga beneficio sea la persona y la familia. Y eso lo logra el lenguaje de participación. Y como dice Egmar, la participación no es de la persona. Y en ese sentido, a mí es muy grato siempre escuchar a profesionales como Egmar, como Hércules, como a Rocío Palomo, como a Álvaro Hidalgo, como a Ana Carolina, que son fisioterapeutas que rompen el molde y que han tenido que construir conocimiento no solamente por una necesidad de crecimiento personal, sino que las necesidades de las personas con las que trabajan son las que nos han llevado a tener doctorados en participación, en buscar siempre las mejores prácticas, y son los que están en este momento compartiendo herramientas como el CAPE y otras herramientas que se están traduciendo para población latinoamericana. Yo creo que eso debería de llenarnos de una intención de no un trabajo competitivo, sino un trabajo colaborativo, con enfoque siempre en la familia y en la persona. Y creo que también en ese desmenuzar la participación, evidentemente, podemos acompañar a Hércules y a fisioterapeutas y a un equipo inter y transdisciplinar en cómo se siente, se piensa en esa participación, y dar también aportes únicos desde nuestra mirada en la ocupación, así como fisioterapia, o psicología, o trabajo social, o la neurociencia nos va a dar enfoques únicos que enriquecen la intervención. Ese es el enfoque de la academia, trabajo colaborativo y disminuir las brechas entre profesionales para que quienes sean beneficiados sean las personas. Creo que por ahí, creo que estamos en el mismo barco. Sí, sí, yo creo que sí también. Y otra cosa, participación es un constructo muy grande y incluye, por ejemplo, actividad, preferencias. Entonces, es muy difícil compartir y fragmentar en pedazos. Creo que el mejor camino es trabajar en conjunto y de forma multidisciplinar, siempre. Tenemos espacio para la última pregunta. Yo creo que una persona ha levantado su mano. Déjame. Estoy Margarita. buscando. Sí, voy a darle pase a Margarita. Deme un segundo.
Margarita, ahorita te va a salir en tu pantalla que tienes habilitado tu micrófono para que puedas hacer tu intervención. En este momento ya tiene habilitado tu micrófono y también tu cámara. Adelante. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias por estas charlas tan fabulosas. Es increíble. Yo soy fonoaudióloga, soy colombiana, pero vivo actualmente en El Salvador. Mi trabajo, pues básicamente es con la población de autismo. Actualmente también trabajo con un niño de PCI. Lo que yo quisiera compartir es que nosotros como profesionales creo que deberíamos capacitarnos en la mayor cantidad posible de temas, ¿verdad? No solamente en los que competen a nuestra carrera o a nuestra profesión, también en otros, no para usurpar el trabajo de otros profesionales, sino para conocerlo, para empaparnos del quehacer del otro y también para utilizar mucho de ese conocimiento en el momento en que nosotros intervenimos con nuestros niños, porque ustedes lo acaban de decir, nuestros niños no son fragmentados, son una sola persona. Yo soy fonoaudióloga, pero tengo que ocuparme también del posicionamiento físico, cuando hago algunas tareas, por ejemplo, a nivel oromotor. No me puedo olvidar de la posición porque si no, creo que la función tampoco se va a integrar correctamente. Igual en la aplicación de ciertas pruebas. Yo recientemente me capacité en el CID porque me pareció que era una herramienta muy importante que yo tenía que conocer para saber de qué se trataba y que cuando mis compañeras de terapia física ocupacional hablaban de ello, yo pudiera saber de qué estaban comentando, ¿verdad? Esto hace también que pues el trabajo sea en equipo realmente, porque cuando cada quien se ocupa de sus tareas, de sus temas, no hay un trabajo tan integrado, creo yo. Y es algo que sí hemos ido logrando con algunos profesionales aquí en El Salvador, pues tal vez pocos, pero por lo menos los que trabajamos con nuestro niño de PCI lo logramos y tenemos un trabajo en conjunto, incluso con su familia, que genera esa participación y eso pues a mí me satisface enormemente. Creo que es lo que quería aportar. Muchas gracias, Margarida. Enhorabuena. Sí, la verdad que sí. Creo, Hércules, amigo, y Egmar, que estamos llegando a casi 2 horas de este webinar que ha generado mucha conversación y estos diálogos son los que queremos traer, ¿verdad? Para conocer estas realidades que nos acercan, ¿verdad? Y que la Academia Latinoamericana de Desarrollo Infantil lo que quiere es disminuir los tiempos, disminuir las distancias a través de. Estás mudo, Eric. Esperamos de que este webinar haya sido de provecho. Hércules, te doy paso para despedirte y Egmar también. Sí. Entonces, gracias a Egmar. Un gusto escucharte y también a todos los participantes que estuvieron aquí en este webinar de la Academia Latinoamericana de Desarrollo Infantil y Discapacidad, ALDID. Y les convido a todos a atención en nuestros canales y página web para futuros eventos. Buenas noches, gracias. Muchísimas gracias por su tiempo, por la invitación. He disfrutado mucho, ¿no? Ya nos vemos. Buenas noches. Buenas noches, Hércules y Egmar. Gracias siempre por su calidez, por su profesionalismo, por traernos siempre la ciencia a lo más cercano que podamos, buenas prácticas con alto contenido humano. Y les invitamos pronto, vamos a tener este webinar descargado en nuestro sitio web para que puedan repasarlo, así como los que hemos dado en este año. Esperamos que sigan aceptando nuestras invitaciones de la academia y nos vemos pronto. Que tengan una linda tarde, una buena noche. Fuerte abrazo desde Costa Rica, pura vida, como decimos acá. Ai, Chao. Buenas noches. Boa noite, muito obrigada. Tchau.